se va a mover bastante. Bueno, en primer lugar, agradecer como siempre al Plane, no solamente la invitación, que por supuesto, sino que es iba a decir uno de los institutos, para mí el instituto con más iniciativa para divulgar la ciencia que hay en la región. Eso es lo que digo siempre, cada vez que voy a un instituto. Bueno, y sobre todo, no, en serio, y sobre todo agradecer al equipo de Ciencia Cierta por la labor que está haciendo, no solamente en el Plane, sino fuera del Plane, que hace que se os esté conociendo al instituto en la región y fuera de la región. Y eso os lo aseguro porque doy charlas por todo el país y el Plane es uno de los institutos de referencia de España en el sistema de divulgación de la ciencia y gracias al equipo de Ciencia Cierta. Y bueno, y sí, hoy no voy a hablar, ya no sé, las veces que he venido al instituto, muchas veces, y es la primera vez que voy a hablar de cosas que hacemos en el laboratorio y de mis características friki. No vamos a hablar del marketing pseudocientífico, ni vamos a hablar de las bebidas energéticas, ni nada parecido. Pero antes de eso, quería dejar una cosita clara. Lo primero que quiero dejar claro es a qué me dedico yo, porque la gente, trabajo con lo que acaba de decir, es divulgador científico, tal. Yo no soy divulgador científico, no conozco prácticamente a ningún divulgador científico más allá de lo que Kunsen se cree que es. Yo soy profesor de la universidad. Yo en la universidad, en el departamento de bioquímica y biología molecular, hay algo que quiero que vosotros sepáis. Quiero que vosotros sepáis para que valoréis también a los profesores que tenéis aquí. ¿Sabéis cuántas horas de clase doy yo a la semana? ¿Cuántas horas de clase creéis que da un profesor a la semana en la universidad? 40. 40. ¿Cuántas creéis? Mirad, 15, 80. Mirad, si nos piden dar 80 horas de clase en la universidad, vamos a ver. En la universidad se dan, o doy, salvo los periodos de prácticas, estamos hablando de 3 o 4 horas de docencia a la semana. Y sin embargo pasamos 10 horas, algunos pasan 10 horas en la universidad. ¿A qué nos dedicamos las otras 7 horas restantes? Nos dedicamos a investigación, que es de lo que vamos a hablar. Nos dedicamos a meternos en el laboratorio. Lidiar con los alumnos 3 o 4 o 5 horas como mucho a la semana. Por eso nosotros admiramos a los profesores de institutos por la cantidad de horas que dan de clase y sobre todo por lidiar iba a decir con bestias, no soy bestia, ¿no? Pero ahí está. Bien. ¿Y dónde doy clase? Pues doy clase en la carrera de bioquímica, de biotecnología, de biología, de ciencia y tecnología de alimentos, de química y prácticamente ya se da en todas. Pero como os he dicho, esta es mi pasión, que es la investigación científica. ¿Por qué he empezado contando esto? Porque en esas 10 horas que pasamos al día allí, nuestro objetivo, y es algo que quiero cambiar un poquito, porque nuestro objetivo es esto, que es publicar artículos científicos en las revistas especialistas, en las revistas que leen muy poca gente, ¿vale? Porque son especialistas en el tema, pero generamos ciencia y los publicamos ahí. Digo que quiero cambiar un poquito porque, y esta es la primera vez que lo digo así en público, creo que también, y tengo una lucha porque se valore un poquito más en la universidad, se valore la docencia. No estoy diciendo en detrimento de la investigación, pero ocurre que se valora tantísimo la investigación y se valora tampoco la docencia que a veces luego se falla en los sistemas docentes en la universidad. Pero bueno, nos dedicamos a esto. ¿Y qué ocurre? Que también quiero dejar claro que hay gente que dice que bueno, que es que no hay que publicar en estas revistas porque esta revista está en un idioma muy complicado, porque la leen muy pocos especialistas, porque realmente no se entiende nada y que hay que publicar artículos de forma que lo entienda todo el mundo, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo en eso, ni muchísimo. Lo primero que hay que hacer es esto. Lo primero que hay que hacer es generar ciencia y publicarlas en revistas como esta, que, como he dicho, leen especialistas, pero ahí es donde se publican los resultados científicos. Y ese es el primer paso que hay que dar. No hay que divulgar la ciencia nada más empezar. No. Lo que ocurre es que luego, yo llevo muchísimos años apostando por esos artículos, ese contenido que hay en esos artículos tan especializados, contarlos al público de una forma bastante especial, ¿vale? Pero primer paso, generar la ciencia. Y contarla en artículos muy especializados. Segundo paso, divulgarla. No cambiemos y no pongamos divulgar la ciencia antes de generar la ciencia ni muchísimo menos. ¿Por qué ocurre? Yo trabajo en una sola molécula, que hoy alguno de vosotros vais a trabajar con ella. Y vamos a hacer aquí, siento que la parte de detrás a lo mejor no vea bien los experimentos, pero bueno, haremos algo para que lo veáis. Trabajo con una sola molécula.
desde el año 93, una molécula, y punto, ¿vale? Esa molécula tiene, como veréis, es un anillo de glucosa. Está formada por 6, 7, 8 unidades de glucosa que se encuentran, en vez de en línea recta, se encuentran formando un anillo. Y con esa molécula, pues sí, ya son 60 o 70 artículos científicos los que 90, los que se han publicado en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. ¿Qué ocurre? Que desde hace años intenté unir dos de mis pasiones. Una, la divulgación científica, o tres, la investigación, y como han dicho por aquí, el Señor de los Anillos. ¿Por qué? Pues porque esa molécula, como veréis ahora, es exactamente igual que un anillo. ¿Y qué es lo que hago? Lo que hago es, cada artículo que publicamos en el departamento, cada artículo, lo transformo en una friki historia, como vais a ver, ¿vale? ¿Qué se logra con eso? Se logra que si el primer artículo, el que genera la ciencia, lo leen 10, 15, 20, 30 personas, luego se logra que con artículos que aparecen en el blog, que ya conocéis, la caída de Aragón, el ácido linoleico encapsulado con un anillo de glucosa. Nosotros encapsulamos el ácido linoleico conjugado para introducirlo en alimentos funcionales. Como os he dicho, se publica en revistas muy especializadas. La lee poca gente. Pero una vez que se publica en el blog, el primer día lo leen 30.000, 40.000, 50.000 personas. Y esa es mi forma de entender la ciencia. Contar, generarla por un lado y luego contarla de forma amena. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar, no sé si conocéis la teoría de los 6 grados de separación. Aparece en un anuncio ahora con Vicente del Bosque, o aparecía cuando era el mejor entrenador, ahora parece que no sirve para nada. La teoría de los 6 grados de separación, de lo que se trata, es de unir dos personas, dos cosas, dos objetos, dos aspectos que parece que no están nada relacionados, demostrarlos que solamente hay 5 o 6 pasos que los unen. ¿De acuerdo? Y vamos a intentar unir aquí lo siguiente. Vamos a intentar demostrar la gran relación que hay entre mi molécula, que es la ciclodestrina, y una tónica. ¿Vale? La relación entre la ciclodestrina y la tónica. Pero a partir de un recorrido. Y ese recorrido lo vamos a hacer por una serie de enfermedades, que es lo que nosotros trabajamos en el laboratorio. Vamos a ver la importancia que tiene el Alzheimer, pasaremos a la enfermedad de Niemann-Pick, luego llegaremos al ébola, pasaremos por el SIDA, la diabetes, y todo acabará en la tónica. Y veréis la relación que tiene una cosa con la otra. Y fijaos las enfermedades que nos van a pasar. Mirad, un bioquímico, yo soy bioquímico, os he dicho. Un bioquímico, siempre tenemos dos obsesiones cuando hacemos una investigación, cuando tenemos unos resultados. La primera de las obsesiones es saber para qué podemos utilizar lo que hemos encontrado. Saber la aplicación práctica que pueden tener los resultados que hemos hallado en el laboratorio. Pero la segunda de las obsesiones, que a mí me gusta más todavía, es saber por qué ocurren cosas en la naturaleza, independientemente del uso que nosotros le demos. En la naturaleza existen reacciones entre animales, entre microorganismos, entre plantas, entre humanos, que tienen su objetivo. Su objetivo en esa relación entre microorganismos, su objetivo en esa relación entre plantas, su objetivo que ocurre en la naturaleza, es por algo, independientemente del uso que nosotros le demos luego. Porque como comprenderéis, a un microorganismo, cuando se pelea con otro, como vais a ver, le importa un pito que nosotros utilicemos eso o no lo utilicemos. Cuando una planta crece, cuando una fruta madura, siempre es por algo, independientemente de que a nosotros nos guste o no nos guste. Entonces el bioquímico tiene obsesión en saber ese algo lo que es. Y también tiene obsesión en saber ese algo para qué lo puede utilizar el hombre. ¿Por qué os digo esto? Porque, mirad, os voy a contar una historia. La historia es la siguiente. Imaginad que tenemos dos microorganismos. ¿De acuerdo? Los dos microorganismos están pasando hambre. Y los dos microorganismos necesitan, para sobrevivir, comer. Y solamente uno de ellos va a comer. El que pierda la pelea entre los dos, muere. Aquí tenemos la patata. Esa es su fuente de energía. Los dos bichos tienen que atacarla. El que se lleve la patata ganará, el que no, morirá. Uno de ellos es este. Lactobacillus. Lactobacillus helveticus. Lactobacillus es un género de microorganismos que vosotros sabéis que se utiliza mucho en yogures, se utiliza mucho en quesos, se utiliza mucho en leches, etc. A veces son blancos, a veces son grises, a veces son negros, son exactamente igual que este señor. ¿A este señor lo conocemos? Este señor encanta, ¿vale? Y este señor es el mismo que llevo en la camiseta.
¿vale? Que esta es la camiseta que me pongo, la del no pasarán, que es la frase típica de Gandalf, la que me pongo cada vez que tengo que examinar a mis alumnos, para que sepan lo que me espera luego. Ese, sí, me la pongo, ya para que sepan de qué va el tema. La segunda parte, fijaos, ese es el primero de los bichos, el que va a pelear. El segundo, ¿quién es? El segundo es Thermococcus. Thermococcus es un microorganismo que resiste muy altas temperaturas. Thermococcus es un microorganismo que vive a en la tierra, pero a una profundidad muy alta. Igual que el Lactobacillus necesita una temperatura media, una temperatura estable, una presión estable, este le da exactamente igual, este aguanta absolutamente todo tipo de condición. Exactamente igual que ese. ¿Vale? Y este sabemos también quién es. Este es el enemigo de Gandalf, es Sauron. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Mira a ver si va este vídeo. Queremos saber quién va a ganar la batalla de los dos bichos. O Lactobacillus, o lo va a ganar Thermococcus. Va a ganar o Sauron, va a ganar Gandalf. Normalmente siempre gana Gandalf. Esto es lo que pasa siempre en la... Espérate, te lo pongo yo. Si no va a internet, saco todo el vídeo. Mirad. A ver si logramos que se vea. Y que se oiga. Dale, al volumen. El sonido no va. ¿Se oye? Bueno, mirad, de todas maneras, mientras se oye el sonido, mirad lo que ocurre entre la batalla de los dos bichos. ¿Vale? Ese se supone que es el Lactobacillus, que es el que gana siempre en la película. O casi siempre. Ese es en la desolación del Maug, para quien siga la trilogía. Mirad, es el Gandalf, es el Lactobacillus, que le están repartiendo palos por todos lados. Y ese de allí que llega es Thermococcus. Es la única vez en toda la trilogía que el que pie, o la única, no la única, que al que le pegan las somantapalos es a Gandalf. Al final, ¿quién es el que gana la batalla? La batalla de los dos microorganismos, y ahora os explicaré por qué, la gana este. Y este y el que ha ganado la batalla es Thermococcus. Pero ¿por qué gana la batalla Thermococcus? ¿Por qué gana la batalla Sauron frente a Gandalf? Fijaos. Ocurre lo siguiente. Y esto es lo que hacemos nosotros en el departamento. Mirad. Este microorganismo, que se llama Lactobacillus, lo que hace, tiene una serie de enzimas, ¿vale? Una serie de proteínas. Esas proteínas las saca al medio de batalla. En el medio de batalla lo que hacen las enzimas es atacar el almidón que hay en la patata, ¿de acuerdo? Ataca el almidón y lo degrada. ¿Y lo degrada a qué? Lo degrada a dextrinas, a maltodextrinas y las deja en el medio de reacción. ¿Y qué ocurre? Atentos a esto. Lo que ocurre es que esta es la parte interna de la célula, y lo que hace el Lactobacillus es tiene una proteína ahí de transporte de las dextrinas. Esas que él ha producido cortando la patata. Y lo que pasa aquí con esas dextrinas es que gracias a esta proteína las mete aquí. ¿De acuerdo? Se lo come y se come la patata. Sin embargo, el otro bicho, que es este, que es Thermococcus, lo que hace es lo siguiente. Él no tiene muchas enzimas. Las otras enzimas son amilasas y isoamilasas. Él tiene solamente una. Esa enzima se llama, da igual, pero se llama ciclodextrin-glucosiltransferasa. ¿Y qué hace con esa enzima? Lo que hace con esa enzima es ataca el almidón y lo convierte en esto que tenéis aquí. Y esto es un anillo, que es este, que es la molécula de la que os he hablado antes. ¿Y qué es lo que hace Sauron? Es
ese anillo tiene aquí una proteína que lo mete dentro de la célula, exactamente igual que ocurre con esta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el lactobacillus es incapaz, y esto lo hemos visto en el laboratorio, es incapaz de coger ese anillo y meterlo dentro de su célula. ¿Me seguís? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Thermococcus genera este anillo, se queda el anillo en el medio a partir de la patata, Lactobacillus no puede hacer nada porque no lo puede introducir dentro y tranquilamente Thermococcus hace así, se lo zampa y gana la batalla. ¿Lo habéis visto? Lactobacillus se queda sin alimentación y pierde. ¿Quién es el que gana? Thermococcus. ¿Quién es Thermococcus? Hoy nos lo vamos a pasar bien aquí con las camisetas. ¿Quién es Thermococcus? Este es el bicho, ¿vale? Con el que trabajo en el departamento desde hace muchos años. Y ahora aquí os voy a contar una cosa de este bicho. Mirad, esta es la enzima, la proteína con la que trabajo desde hace muchísimos años. Esta proteína lo que hace es esto. Imaginaos que tenemos la patata y esto es el almidón. ¿De acuerdo? La amilosa, la amilopectina, que seguramente os lo han explicado. Esto es el almidón. Y lo que hace la enzima es corta el almidón, imaginaos que esto es una cadena muy extensa, la corta así y logra plegarla, la fuerza que tiene la enzima, logra plegarla y generar el anillo. Eso químicamente no lo podemos hacer. Por eso es tan caro comprar este reactivo, no se está utilizando en la alimentación todavía. Porque es muy caro. Porque solamente puedo hacerlo una enzima. No lo puedo hacer sintetizarlo en el laboratorio. Y es esto lo que hace, cortar la amilosa, juntarla, formar un anillo. Y ese es el anillo con el que ha ganado la batalla. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre ocurre lo mismo. Pensad, os he explicado por qué está el anillo en la naturaleza. Os he explicado que el anillo es el fruto de la lucha de dos bichos. Cómo uno gana, cómo uno pierde. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando Sauron le ha ganado la partida a Gandalf para obtener el almidón y tener el anillo, llegan los de siempre. ¿Y los de siempre quiénes son? Los hombres. ¿Y qué es lo que hace Aragorn? ¿Qué es lo que hacen los hombres? Lo que hacen los hombres está clarísimo. Quitar el anillo del medio de reacción. Imaginad, quitar el anillo del medio. Nosotros lo único que hacemos es poner los dos microorganismos y que se peleen. Uno gana y consigue el anillo. Y cuando Thermococcus va a coger el anillo y se lo va a introducir dentro, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le quitamos el anillo del medio de reacción y lo utilizamos para unas cosas que vais a ver ahora. Al final, ¿qué ocurre con los dos bichos? Los dos bichos han muerto. Uno porque no ha podido coger el anillo y otro porque lo ha cogido, pero una vez que iba a comérselo, nosotros se lo hemos robado del medio. ¿Me seguís? Y ahora vamos a ver para qué utilizamos el anillo. El anillo os he dicho que es esto. Es una especie de donus como el que veis aquí. El donus, esto son los anillos de glucosa. ¿Para qué sirve este anillo? ¿Para qué sirve el donus? El donus sirve para introducir, y ahora veréis para qué, introducir en su interior muchísimas moléculas. Por ejemplo, ¿qué problema tienen los perfumes malos? Que huelen muy intenso al principio y enseguida se pierde. ¿Qué problema tienen los chicles malos? Que el sabor se pierde enseguida, ¿sí o no? ¿Qué hacemos nosotros? Una de las cosas que hacemos, aunque ahora veréis la aplicación farmacológica, introducir el aroma dentro del anillo, lo metemos en perfume y el aroma va saliendo poco a poco del anillo. De forma que se prolonga la intensidad del perfume, se prolonga la intensidad del sabor. Mirad, existen muchos tipos de anillos. ¿En qué se diferencian todos? En el diámetro que tienen. Esta sería, por ejemplo, la gamma-ciclodestrina, que tiene 7 unidades de glucosa, y esta sería la alfa, que tiene solamente 5. 4. ¿La diferencia cuál es? El diámetro. ¿Eso por qué es importante? Porque según el diámetro que tengan, podré meter más moléculas más grandes o moléculas más pequeñas. ¿Vale? Luego hay otra serie de moléculas, pero aparte de esas no vamos a hablar. ¿Qué es lo que ocurre? Que se utilizan. Vamos a ver ejemplos de utilización. Se utiliza en la alimentación, se utiliza en la cosmética. Por ejemplo, ahora mismo ha salido, aunque no es exactamente el anillo, una empresa de Murcia ha hecho un sujetador inteligente. Porque ahora ya se me está yendo un poco la mano con el tema de la cosmética y los productos estos. Un sujetador inteligente, ¿en qué consiste?
en que se ponen estas moléculas, o unas muy parecidas, en el sujetador. Se ponen en unos leggings de Nivea que ha sacado. Se ponen en un montón de ropa. Se ponen en el desodorante de Rexona. Imaginaos, en el sujetador, ¿qué ocurre? En la molécula, en ese anillo, introducen dentro el principio activo, y el principio activo, conforme en los leggings, con el sujetador, en la ropa, nosotros vamos andando, se va, imaginaos que lo tenemos aquí, tú vas andando, el vaquero va rozando por dentro la molécula y el principio activo va saliendo. Ocurre lo mismo en el sujetador, con el paso del tiempo, con el roce, el principio activo que va dentro de la molécula, que va adherido a la ropa, va saliendo. Eso que nos venden así, ¿es verdad? Sí. Eso es totalmente cierto el mecanismo. Tú tienes esas microcápsulas, que son el anillo con un compuesto dentro, se rompe la microcápsula y va saliendo. Ahora, ¿es verdad el efecto que prometen que tiene lo que va saliendo del anillo? Eso ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Pero hoy me voy a centrar en dos apartados. Uno, ¿para qué sirve la molécula que ha salido del fruto de la lucha de las dos peleas? Me voy a centrar en la química y me voy a centrar en la medicina. Mirad, hoy he publicado un artículo en el blog justo antes de venir, porque ya estoy un poquito cansado de, ya más cansado, ya he empezado así, digo, basta ya de tonterías, porque ya estoy un poquito cansado de que se utilice la química para o utilicen algunas campañas la química para menospreciarla. Todo, productos sin químicos, productos sin moléculas químicas, sin aditivos, sin conservantes, sin colorantes, sin productos, sin moléculas artificiales, no paran de intentar meternos, y eso ya lo han contado aquí varias veces, no paran de intentar meternos el tema de que la química es mala y es peligrosa, cuando eso es absurdo. Hasta el punto de que el otro día me encontré, que fue ya cuando me harté, anuncios como este: limpieza brillante con menos químicos. Y entonces se ve el papá con el niño con una cuchara de madera y protégele incluso mientras come. Y estamos ya un poco hartos los químicos, que estamos celebrando el 75 aniversario de la facultad, de que se hable de la química de esta forma despectiva y que se utilice siempre el producto natural, como la cicuta o como la toxina botulínica, para vendernos que los productos orgánicos, los productos biológicos son mejores que los productos químicos. Cuando eso es absurdo. Pero al revés también es absurdo, ¿eh? Porque también estoy un poquito harto de escuchar a ciertos divulgadores meterse con los productos naturales y decir que no sirven para nada. Eso es un absurdo, una cosa que la otra. Al final tú tienes un principio activo, El principio activo me da exactamente igual de dónde venga, de una planta que lo sintetice en el laboratorio. Ese principio activo al final es que sirve o no sirve. Eso es igual, no iba a hablar del tema, pero eso es igual, como lo he visto cuando he entrado al instituto, es igual que la homeopatía. Tú al final tienes un principio activo. El principio activo, si pasa una concentración, sirve para algo, y por debajo de una concentración no sirve para nada, si no es tan difícil de entender. Pero ese principio activo me da igual de dónde venga. Entonces, es exactamente lo mismo que venga de un producto químico que de un producto natural. Los que atacan los productos químicos tienen el mismo poco sentido que los que atacan los productos naturales. ¿Vale? Bien, ¿y por qué eso? Porque volvemos a la Tierra Media. ¿Para qué utilizamos nosotros nuestro aire? Imaginaos una disolución. Imaginaos una disolución. Y una disolución donde, un tubo de esto, y además aquí un tubo de esto, donde hay dos compuestos, uno malo y uno bueno, uno beneficioso o uno perjudicial. Aunque también es verdad, y la charla va a ser larga, también es verdad que no hay compuestos perjudiciales ni compuestos buenos, ni hay tecnologías buenas ni tecnologías malas. La química, por ejemplo, de la que hemos hablado, yo con la química puedo crear un arma de destrucción masiva que os destroce a todos. Y con la química puedo crear un fármaco que os salve la vida a todos. Todo depende del uso que se le dé, ¿vale? Entonces, imaginaos aquí que tenemos dos compuestos, uno nocivo y uno beneficioso. Pero queremos separarlos. Y al final tener dos tubos, cada uno con uno. Tirar el tóxico y quedarnos con el nocivo. ¿Cómo lo hacemos? Un ejemplo que han dicho aquí: si tuvieran los dos masa distinta, más o menos, densidad distinta, podríamos hacerlo con centrifugación. Centrifugamos a distintas condiciones, se queda uno, se queda otro. Imaginaos que tienen la misma masa. Imaginaos que tienen no solamente la misma masa, sino los mismos grupos funcionales. Exactamente igual. Y los compuestos son exactamente iguales y van siempre juntos. Y no hay forma de separarlos, siempre juntos. ¿Cómo los separamos?
con cromatografía, pero la cromatografía en base a qué te separa. Imaginaos que con la cromatografía normal son tan idénticos y van siempre tan pegados que no podemos separarlos. Necesito dos personas aquí que vayan siempre juntas y que no haya forma de separarlas. Siempre. Y a las dos, por salir aquí... Mirad, me han regalado una camiseta. Aquí llevo 6 camisetas yo, porque para chulo soy yo. Bien. A una de ellas, a una de las de la camiseta, che, tranquilidad, se lo voy a decir yo. ¿Dónde está el firmador? Mirad, dos personas que vayan siempre juntas. Que vosotros las asociéis, que digas tú, hostia, este va siempre con este, la otra va siempre con la otra. No hay forma que los separe. Que una sea mala y una sea buena. Si yo he preparado la charla concienzudamente y vine aquí y hice fotos. Si tengo a los dos elegidos ya. Mirad los que salen aquí. Venga, ven aquí. Juani, ven aquí. Os voy a decir para qué utilizamos el anillo. Toma, ponte otro, que no es la mala. Pero rápido, rápido. Mirad, lo que vamos a hacer es separarlas, ¿vale? Aunque estemos aquí de verlas siempre juntas, que no hay forma de critiquen una a la otra, es surrealista siempre. Una es mala y una es buena. Esto es el Guernica con todos los personajes del Señor de los Anillos. ¿De acuerdo? Y esa de allí, por eso de lado. Y eso es la Universidad de Mordor con la Torre de Sauron. ¿Cómo los separamos? ¿Cómo los separamos? Por cromatografía. Cuando son exactamente iguales y van siempre juntas y siempre pegadas. Vamos a suponer, me voy a meter en un chasco, vamos a suponer que tienen la misma masa, la misma densidad, todo exactamente igual. ¿De acuerdo? Fijaos lo que hacemos en el departamento. Esto es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Cogemos, imaginaos que tenemos aquí una columna de cromatografía, un tubo. Si las dos pasan por el tubo, como van siempre juntas, pasan por el tubo juntas. ¿Las hemos separado? No, porque no hay forma. ¿De acuerdo? Ahora, imaginaos que dentro del tubo, meto yo esto, a lo grande, un donut que es el anillo, y lo tengo así. El anillo está así. Por el anillo os he dicho que lo importante del anillo es el círculo de dentro, ¿vale? Y cojo con el anillo. Y el anillo ella solamente se diferencia en la disposición espacial que tiene. Son estereoisómeros. En cómo se encuentran situados en el espacio. La misma forma, la misma densidad, el mismo volumen, igual de coñazo, exactamente iguales, ¿vale? Pero en el espacio se encuentran una mirando hacia la derecha y otra mirando hacia la izquierda. Mira allá. Y la molécula solamente es capaz a las que mira de coger a la derecha. Y a las de la izquierda no son capaces de cogerla. Pasad las dos juntas. Pasad las dos juntas. Una mirando para cada lado. Sigue, tú sigue. Pasa. Esto es lo que se queda dentro de la cápsula. Y esto es lo que pasa aquí. Dentro del anillo, Juan se ha quedado dentro del anillo y Marga ha pasado fuera. Mordor se va a tomar por saco, ¿de acuerdo? Y la buena de Juani, porque él como tiene engañado a todos, se queda dentro. ¿Os habéis dado cuenta cómo lo hacemos? ¿Os habéis dado cuenta cómo lo hacemos en el laboratorio? Metemos una columna y en la columna el anillo. El anillo solo es capaz de separar moléculas idénticas. ¿Y qué hago yo luego con Juani? Pues una vez que la he separado, porque se supone que es la parte buena de la pareja, se supone, la utilizo para todo lo que vais a ver vosotros. Esto es química. Esto es química. ¿Y para qué utilizo a Juani? Para lo que viene a continuación. Sentad. Ahora saldré detrás. Bien. Os he dicho, aplaudidle. Os he dicho que al principio de la charla, no me puedo separar. Vaya,
charla que iba a unir el anillo, el dono, y yo os he dicho que depende de su importancia, del tamaño que tenga, si es grande, si es pequeño, etcétera, que le iba a servir para unir una ciclodextrina con la túnica. Empezamos. Mirad, la característica fundamental que tienen, como os he dicho, estos anillos, es la capacidad de encapsular. Son moléculas nanoencapsulantes, microencapsulantes, que encapsulan aquí a moléculas. Pero ojo, no se quedan dentro. La molécula, esto es una cápsula cerrada. Esto es una cápsula que se encuentra con un anillo y va liberando poco a poco al medio. Nosotros cogemos y imaginaos que eso era Juani y le hemos metido dentro y se encuentra formando eso que se llama complejo de inclusión. Complejo de inclusión. ¿Me seguís? Eso es cuando yo atrapaba a Juani, que ha sido su momento de que yo la atrape, su momento de grandeza del libro. ¿Vale? Sigo. ¿Y qué hacemos con eso? Lo estamos utilizando para el Alzheimer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las placas de, no vamos a explicar aquí lo que es el Alzheimer y tal, pero las placas de depósito de beta amiloide, unas placas que no son, que se generan cuando tienes Alzheimer, no son la causa por la que se genera el Alzheimer, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Esas placas son muy tóxicas para el organismo y son las que producen muchos perjuicios en los enfermos de Alzheimer. ¿Qué forma hay de destruirlas? La forma de destruirlas, ¿sabéis lo que es eso? Eso es cúrcuma. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros con la cúrcuma? La cúrcuma tiene la capacidad de atacar esas placas de beta amiloide. Pero si la cúrcuma la metes en un fármaco, seguidme, si la cúrcuma la metes en un fármaco, es muy inestable. Se oxida rápidamente, o se degrada, mejor dicho, rápidamente, y es difícil que llegue hasta la placa una vez que nos la inyectan o una vez que la ingerimos. Sin embargo, al meterla en el anillo, queda protegida, ¿vale? La administramos como un fármaco, recorre por dentro de nuestro cuerpo humano, recorre la cúrcuma protegida todo el camino, llega a la placa. ¿Y qué ocurre en la placa? Que el donus se abre, la cúrcuma que está protegida sale y ataca a la beta amiloide y la degrada. ¿Me habéis seguido? Eso es por el poder encapsulante que tiene. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ya existen casos en los cuales, y ahora fijaos que esto va a ser, y vamos a hacer un experimento, en los cuales la ciclodextrina no se utiliza para introducir dentro un fármaco que llegue y se cargue la placa, sino que se utiliza para meterla sola, sin ningún fármaco dentro. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de encapsular, de coger el colesterol de los enfermos de Alzheimer, coger el colesterol tóxico que se acumula y lo degrada. Y ¿por qué os cuento esto? Porque estamos hablando del Alzheimer, entro a hablar del Alzheimer de los niños. Y fijaos artículos que dicen la enfermedad de Niemann-Pick tipo C relacionado con el Alzheimer. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de lo siguiente. Sabemos que es la segunda enfermedad. ¿Sabemos cuál es la enfermedad de Niemann-Pick? Es una enfermedad rara. Las enfermedades raras son enfermedades de prevalencia muy baja, ¿vale? Váyanse lo siguiente, salid como no estáis. Son una enfermedad, las enfermedades raras son de prevalencia muy baja. Prevalencia muy baja quiere decir que hay muy pocas personas que las tienen, lo que no quiere decir que no haya que investigar en ello. ¿En qué consiste esa enfermedad de Niemann-Pick tipo C? La enfermedad rara. La enfermedad rara la tiene en Murcia una niña, ¿vale? Se llama Natalia. La enfermedad rara lo que ocurre es que las proteínas que son capaces o son responsables, proteínas responsables de transportar el colesterol, están en mal estado. ¿Y qué es lo que pasa? Que el colesterol se acumula en parte de nuestro organismo. A los enfermos de Niemann-Pick, ¿sabéis dónde se le acumula sobre todo el colesterol? Aquí, en la cabeza. Se le acumula el colesterol y la edad a la que suelen morir, estamos hablando de 5, de 6 años, de 4 años, esos niños. Cuando se le detecta, empiezan episodios, se acumula, fijaos, en el bazo, en el hígado y sobre todo en el cerebro. Y empiezan episodios de epilepsia, episodios de ellos no se pueden quedar estables, no se pueden quedar de pie, desmayos, etcétera, un desastre. Hasta que al final mueren. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es
¿Qué tiene que ver esto con la película que os estoy contando del Señor de los Anillos? Porque ¿sabéis lo que hacemos nosotros con esto? ¿Sabéis lo que hacemos con este anillo? Pues estos niños tienen que ir cada 15 días a Madrid. ¿Y en Madrid qué es lo que ocurre? En Madrid el anillo este, ¿sabéis lo que hacen? Se lo inyectan en la cabeza. Se lo inyectan en la cabeza. ¿Y para qué se lo inyectan en la cabeza? Para que el anillo meta el colesterol que hay dentro del cerebro que se le acumula, lo capture y lo saque. Estamos curando la enfermedad, ¿no? La enfermedad sigue acumulándose. El colesterol se sigue acumulando y la enfermedad sigue. Lo que está actuando aquí el anillo, imaginaos, es como una escoba. La basura se va acumulando y cada 15 días le pasan la ciclodestrina, coge el colesterol, la barre, se sigue acumulando, a los 15 días otra vez, la barre, y cada 15 días se quiere ir a Madrid a que una niña de 5 años le pinchen en el aquí. Y afortunadamente están pinchando. Y afortunadamente no se va a curar, porque no se va a curar, pero estamos mejorando la calidad de vida, ¿vale? En el departamento estamos buscando, ¿a qué me he dedicado en el último año? A ver si el tiempo, fijaos, esta tontería tan pequeñita, como ver el tiempo en el cual tarda en salir la ciclodestrina que nosotros le inyectan en la clínica por la orina. Y hemos detectado que se excreta por la orina en prácticamente 3 días, está allá afuera. Eso dices tú, ¿y eso para qué lo hacéis? Pues porque con eso, viendo que la ciclodestrina no es tóxica, en vez de ir cada 15 días, va a empezar a ir, estamos viendo si se puede ir cada semana, porque no es tóxica. ¿Y qué ocurre? Que si tú cada semana le estás inyectando, aunque imaginaos la paliza de tener a unos niños allí, pero precisamente, nos lo dice la madre, justo después de inyectarle, la niña está más espabilada. Porque claro, es cuando llega a la escoba y lo barre todo. Pero sin embargo, cuando ya han pasado 15 días, todo el colesterol ahí y la niña está más apagada. Con esos estudios dices tú, lo harás cada 7 días. Y lo que pasa en el cerebro, de Natalia, es esto. Mirad. Aquí no tengo nada. Mirad. A ver si se ve. No hace falta el volumen. Esto es lo que ocurre en el cerebro de Natalia. Esas son las ciclodestrinas. Ese es el anillo y ese es el cerebro. Se agrega y mirad. Se pone ahí la capa, ciclodestrina, cerebro y mirad lo que ocurre ahí. ¿Veis esa molécula? Eso es el colesterol. Y el colesterol es atrapado por la ciclodestrina que le hemos pinchado en la cabeza, lo chupa y lo saca. ¿Lo veis? Cada 15 días, cada 15 días eso es lo que pasa. Y quiero, aunque no se va a ver bien desde allí, quiero que veáis aquí un experimento en que veáis en lo que está pasando en la cabeza de Natalia cada vez que le inyectan el colesterol. ¿Prendemos la luz? Sí, y enciende la luz. Un voluntario. Vale. No, tú no, ella. Mira. Vamos. Mira. Imaginaos que esto es el cerebro. Ponla. En el cerebro, evidentemente, hay agua, no, pero si lo abres, mejor. Venga, échalo. Da igual cómo se quede esto. Esto es el agua que hay en el cerebro de cada uno de vosotros. ¿Vale? Ahora vuestra comunidad. María lleva, mira, lleva la ciclodestrina ahí. ¿Vale? Lleva el dono. Y entonces María lo que va a hacer, afortunadamente no le ocurre, pero imaginaos que este es el cerebro de María y tiene la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Esto que va a adicionar es colesterol. Este experimento nunca suele salir, ¿eh? Pero bueno, nosotros nos aplaudimos a María y ya está. Pero aplaudimos cuando acabe. Mirad, ¿veis? ¿Se ve que es turbio? María, cuéntalo. ¿Es turbio o no?
transparente? ¿Eso qué es? Eso es el colesterol que ha adicionado. Y eso es el colesterol que se le va acumulando a Natalia durante esos 15 días. Aquí en el cerebro. Y ese es el colesterol que hace que los niños de enfermedad de Niemann-Pick tipo C a los 5 o 6 años mueran. ¿Qué ocurre ahora? Ahora le va a adicionar María, le va a adicionar la ciclodestrina. Lo que nosotros le estamos pinchando en la cabeza. A ver qué pasa. Venga. Eso es el cerebro con el colesterol, ¿vale? Y va a ponerle aquí, que lo veáis, va a ponerle la ciclodestrina. Échale. María, ¿qué has hecho? Échale. Échale. Mirad. Bien, ahora ya lo vamos a hacer. ¿Veis cómo se está quedando cada vez más transparente? ¿Cómo se está aclarando? Se está aclarando ¿por qué? Porque pasa que ese proceso lleva mucho tiempo. Luego lo veréis. Fijaos como ya no está tan turbio como al principio. ¿Por qué ocurre? La ciclodestrina ahí ha cogido, ha chupado el colesterol y se lo lleva. Y lo excretamos por la orina. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando en la cabeza de la niña. Ahora la camiseta en la cabeza. Esto es lo que hay ahí en la cabeza. Y eso es el complejo que se ha formado. Ciclodestrina con el colesterol. ¿Y qué tiene que ver esto con el ébola? Todos sabemos o hemos oído hablar del ébola, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver el anillo? ¿Qué tiene que ver el anillo del que estamos hablando con el ébola? ¿Qué tiene que ver la enfermedad de Niemann-Pick con el ébola? ¿Qué tiene que ver el Alzheimer? La gente dice nada. Fijaos, cuando ocurrió lo del ébola, todo el mundo, escuchadme, todo el mundo, muchísimos investigadores, se fijaban en la estructura del virus. ¿Qué podía tener el virus? ¿Qué tenía? ¿Cómo se anclaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo atacaba? ¿Cómo destrozar al virus? Sin embargo, hubo un grupo de investigadores que en lo que se fijaron del ébola no es cómo en la estructura del virus, sino se fijaron, y atención porque esto es algo muy novedoso, se fijaron en la estructura del receptor. ¿A qué me refiero? A que cuando llega el virus del ébola, el virus tiene aquí una glicoproteína, que es por donde el virus se engancha al humano y por donde penetra el humano. ¿Qué relación tiene eso con la enfermedad de Niemann-Pick tipo C? ¿Sabéis por dónde se engancha el virus del ébola a cualquiera de vosotros si os ataca? Por dos proteínas. O mejor, por una de ellas más, pero bueno, por dos. NPC1 y NPC2. ¿Qué proteínas son esas? Esas proteínas son las mismas que tienen en mal estado los enfermos de Niemann-Pick tipo C. ¿Me seguís? La niña que hemos visto antes, la niña que tiene enfermedad de Niemann-Pick, tiene esa enfermedad porque las proteínas responsables del transporte del colesterol, las NPC1, NPC2, las tiene mal. El virus del ébola entra en el humano por las NPC1 y NPC2. ¿Qué significa eso? Significa eso que los enfermos de Niemann-Pick no pueden ser infectados por el ébola. Desgraciadamente, fijaos la naturaleza, qué puñetera es, y con perdón, una enfermedad casi mortal o mortal te libra de otra enfermedad casi mortal. Si nosotros tenemos, si Mariajo tuviera Niemann-Pick tipo C, que afortunadamente no lo tiene, llega el ébola y cuando llega el ébola aquí no tiene dónde atraparla, no tiene por dónde entrar, porque las proteínas a las que se agarra, al tener Niemann-Pick tipo C, las tiene en mal estado y no tiene dónde agarrarse. ¿Lo veis? Cuando publiqué esto en el blog, incluso la madre Carmen, que es amiga, la madre de Natalia, estaba súper contenta, porque decía, mi hija no va a contraer el ébola. Perdemos a veces un poco
Bien. ¿Y qué tiene que ver esto con el SIDA? Y vamos acercándonos al final. ¿Qué tiene que ver con el SIDA? El SIDA, al igual que el ébola, es un virus. ¿Y mi anillo qué tiene que ver con ese virus? Porque estamos viendo en el laboratorio que, fijaos, esto de aquí, ¿sabéis lo que es esto que se está moviendo? Eso es el DON. ¿Pero qué tiene el DON dentro? Colesterol. El mismo que hemos cogido en el vaso y lo hemos aclarado y ya está aclarado. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque el SIDA, una de las formas que se está estudiando para combatirla es ponerle ciclodestrina, atacar con ciclodestrina al SIDA, coge el colesterol que hay en la capa lipídica del virus, lo quita y entonces destrozan la actividad del virus del SIDA, porque sin el colesterol no puede hacer nada. ¿Lo veis? Es igual. Pero fijaos, siempre es la encapsulación, la encapsulación. El virus del SIDA va a infectarte, yo le disparo con ciclodestrina con el donus, quito el colesterol de la bicapa del virus del SIDA y el virus del SIDA se va a tomar por saco. Y por ahí va, pero de ahí a que se logre una vacuna queda muchísimos años. Y con la diabetes, que es el último, fijaos la historia cómo la estamos enlazando. Una enfermedad con otra. El Alzheimer, Niemann-Pick tipo C, el ébola, el SIDA y la diabetes. ¿Qué es lo que pasa? Pues fijaos cómo aquí cambia totalmente la molécula. Esta molécula, la de menor unidades de glucosa, que están unidas formando el anillo, la alfa, tiene una propiedad que nadie sabía y que se la ha descubierto hace poco. ¿Qué propiedad es? No estoy hablando de encapsular, no estoy hablando de meter nada dentro. Lo que hace es, ¿alguien de aquí es diabético? ¿No hay ningún diabético en la sala? ¿Vale? Pero ¿qué es lo que ocurre con los diabéticos? Cuando tú tomas una comida rica en almidón, ¿qué es lo que ocurre? ¿Habéis visto que se pincha la insulina? ¿Por qué? Porque le sube el pico de insulina, el índice, la glucosa postprandial, etc. Y se pincha la insulina, ¿vale? Después de la comida se produce... Por eso se tienen que pinchar para bajar. Pero ¿y eso por qué pasa? Eso pasa, fijaos, porque la amilasa que nosotros tenemos, una enzima que nosotros tenemos en el organismo, ataca el almidón y transforma el almidón en glucosa. Y esa glucosa es la que produce el pico, ¿sí o no? Bien, ¿qué es lo que hace esta unidad de ciclodestrina cuando yo me la como? Lo que hace es inactivar la amilasa humana, de forma que el paso de almidón a glucosa está inactivado. Y al estar inactivado, aquí no se forma glucosa, porque el almidón a glucosa por amilasa se inactiva por esa enzima, y entonces tú puedes comer, y se están diseñando muchísimos alimentos cada vez más ricos en nuestro anillo, para diabéticos. Y vamos a ver un ejemplo, que lo vamos a ver con la tos. Mirad, es la última parte, y voy a necesitar otros dos, o voy a necesitar un compañero vuestro. Fijaos, pensad un momento, porque además ya os digo que estamos en contacto con una empresa para desarrollar este producto. Fijaos, si habéis cogido lo último, esto ya lo estamos haciendo a nivel industrial, si habéis cogido lo último que os he contado de la diabetes, imaginaros, vamos a hacer una tónica baja para diabetes, alta para diabetes. Si nosotros metemos nuestro anillo en una tónica, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el responsable del sabor amargo de la tónica? Una sustancia que se llama quinina. Y la quinina le da el sabor amargo, ¿vale? Esto de aquí, esto es la quinina. Pues yo cojo, meto mi anillo, la quinina se mete dentro del anillo y tengo esto. ¿Sí o no? Quinina dentro del anillo. ¿Qué ganamos metiendo la quinina dentro del anillo? ¿Qué ganamos? Uno, fijaos lo que han dicho, que sea menos amargo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la quinina, que es responsable del aroma, del sabor amargo, se mete dentro y baja el... Pero ¿qué ocurre? Fijaos, al que le gusta la tónica le gusta ese punto amargo, ¿sí o no?
¿Cómo podemos hacer nosotros? Ojo, porque al meterlo gano dos cosas, ¿eh? Que baje el nivel amargo, que es lo que estamos haciendo, y estamos haciendo catas y sale, que baja el nivel amargo, pero el nivel amargo, el amargor, se mantiene más tiempo en la boca. ¿Por qué se mantiene más tiempo en la boca? ¿Por qué se mantiene? Porque va saliendo. Entonces tú ves el sabor amargo, lo tienes más tiempo aquí, y eso es bueno. Pero tú quieres mantener el punto amargo. ¿Cómo lo hago? Pensad, he bajado el nivel amargo y se prolonga en el tiempo. Pero a la gente que le gusta la tónica, nos gusta ese punto amargo que tiene. Nos gusta que se mantenga en la boca, pero que siga el mismo nivel de amargor. ¿Cómo lo logro? Echándole glucosa no. Todo lo contrario. Lo que tengo que hacer es que, si yo tenía el nivel de amargor y se lo he bajado, para mantenerlo, ¿qué es lo que hago? Le bajo el azúcar de la tónica. Y eso, fijaos, es todo el azúcar que os metéis cada vez que tomáis una tónica. Al meterle la ciclodextrina, el nivel amargo baja y se prolonga en el tiempo en la boca. Si yo quiero mantener el mismo nivel amargo, le bajo el azúcar y ya los tengo a los dos iguales, ¿lo veis? Pero al bajarle el azúcar, ¿qué es lo que tengo? Pues hemos conseguido bajarle un 30% de azúcar, con lo cual tú tienes una tónica light, pero con el mismo intensidad de amargor, pero que se me prolonga más tiempo en la boca. ¿Me seguís? Bien, eso en cuanto a las características sensoriales. Fijaos, ¿veis esto? No sé si lo veis por ahí. Yo me emociono hablando de esto. ¿Veis ese pico de ahí? Ese pico es el pico de glucosa después de una comida normal. ¿Lo veis aquí ahora? Es el pico de glucosa si tú te tomas un producto rico en el anillo después de la misma comida. Porque no deja pasar el almidón. Sabor, se prolonga el tiempo, la tónica light, porque tiene menos azúcar para conservar el amargor, y además es apta, la tónica, apta para diabéticos, porque impide el paso del almidón a glucosa de la comida que acompaña a la tónica. ¿Me seguí o no me seguí el tema? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Volvemos a la tierra. Bien. Mirad. Cuando vosotros vais, el tema de Tony me ha dicho que no lo toque, cuando vamos a un bar, a una discoteca, seguidme. ¿Qué es lo que le pasa a la tónica cuando nos sirven una tónica y está todo oscuro? Que brilla. ¿Por qué brilla la tónica? La tónica brilla porque hay luz ultravioleta, escuchadme, pero la Fanta o la Coca-Cola no brillan. ¿Por qué brilla la tónica? Porque la quinina, que es el responsable del sabor amargo, es un compuesto fluorescente. ¿Me seguís? Compuesto fluorescente. Cuando le da la radiación ultravioleta, suben los electrones al nivel energético superior, luego se relajan y en el proceso de relajación emiten luz a otra longitud de onda. Eso es la fluorescencia. Pero los electrones, la radiación choca con la quinina. Los electrones suben, se relajan y emiten luz. ¿De acuerdo? Ahora, fijaos, que ahora viene, eso es lo que se ve siempre, se utiliza en práctica en la universidad y eso es lo fácil. Lo nuevo, en mi tónica que he hecho con el anillo, y pensad que todo este anillo que he utilizado, diabetes, Alzheimer, ébola, Niemann-Pick, todo eso de anillo que he utilizado para atacar todas las enfermedades, procede de la lucha de dos bichos. Si no, no lo tendríamos. Gracias a la lucha de dos bichos de la naturaleza, que les importa un pito para el cual nosotros lo utilizamos. ¿Qué ocurre si dejo, desde el punto de vista de la fluorescencia, qué ocurre si dejo caer un anillo dentro de la tónica? ¿Qué ocurrirá? Habéis dicho que la quinina se encapsula, ¿no? Bien, pues la fluorescencia, pensad, la fluorescencia depende, una de las cosas que depende de la rigidez de la molécula fluorescente. Cuanto más rígida esté en el medio, será mayor la fluorescencia. Pensad un momento, al echar el anillo en la tónica, ¿la fluorescencia subirá o bajará? ¿Subirá o bajará? Subirá, porque si esto es la quinina que está girando, con una fluorescencia, al encapsularlo, ¿qué ocurre? Sube la fluorescencia. Vamos a hacer el experimento, que es lo último ya de la charla. Mirad, la hiperfluorescencia de la tónica. ¿Alguien? ¿Quién quiere salir? De este lado, ¿quién quiere salir?
Vamos. Mirad lo que va a ocurrir aquí, ¿eh? Mirad. Eso nos dimos cuenta un día, casi de casualidad, como ocurre mucho de los experimentos. Vamos a ver, coge un vaso. Vamos a ver lo que pasa aquí. Mirad, esto, imaginaos, aquí tenemos agua con quinina, ¿vale? Agua con quinina, que es como si fuera una tónica, ¿vale? Agua con quinina. Esto imaginaos que es una tónica, pero luego os voy a explicar el truco que nunca lo he contado, el truco para que salga. Agua con quinina, esto es una tónica, ¿vale? Vamos a ver si sale, porque esto tampoco suele salir, pero los de antes por ahora, hoy estamos segundos. Por favor, apagad la luz. Ponle. ¿Lo veis? Apaga la luz. Escucha, la luz, candela. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo veis o no lo veis? Y todavía no ha empezado el show. Fijaos que si yo quito la radiación ultravioleta, si yo la quito, esto ya no florece. Pero yo le meto la radiación, choca con la quinina y sube. ¿Sí o no? Pero ahora vamos a ver lo que ocurre aquí. Atención. Tiene un momento. Mirad. Bien. Aquí va el anillo. Mejor, vamos a hacer uno aquí, vamos a improvisar. Voy a hacer una cosa que esta parte sí la he hecho a veces. Esta no. A ver, rápido. Vamos a ver, mirad una cosa. ¿Cuál es la buena? Ella, o eso es lo que os hace creer. Sube la. ¿Vale? Mirad, apaga el lugar. Gracias. ¿Lo veis, no? Fluorescente. Bien, escuchadme, que esto no lo he contado. Aquí le voy a echar el anillo. ¿Bien? El anillo. El anillo produce subida de fluorescencia. Ojo, quiero que me digáis si la veis o no la veis. Subida de fluorescencia. No digas que sí, porque todavía no lo he echado. Mirad. ¿Eso ha producido subida de fluorescencia? Mirad, eso es, ahí hemos echado el anillo. Os he dicho que el anillo aumenta la rigidez aumenta la fluorescencia, pero no la habéis visto. Pero ha aumentado. ¿Sabéis por qué no lo habéis visto? ¿Sabéis por qué no lo habéis visto? Porque ese aumento de la fluorescencia, cuando he hecho la ciclohexidina, porque agarra la quinina, se ve solamente a una radiación, a una longitud de onda que el ojo humano no la ve. Entonces aquí se ha producido un subidón espectacular de fluorescencia. Pero vosotros no lo habéis visto, porque el ojo humano es incapaz. Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Apaga. Esto lleva, ¿qué lleva hasta ahora? La tónica, el agua con quinina y el anillo. ¿Sí o no? Fluorescencia por la quinina, fluorescencia que no vemos por el anillo. ¿Has visto la camiseta que lleva? Lleva... Enciende, devuélvelo. Este es el anillo. Este es joven. ¿Vale? Pero este es el anillo. Y este es column. Joven, ahí, llevándolo. Ahora, apaga, que vamos a ir. Apaga. Mira, a ver si sale. Ahora la pregunta. Ahora viene la pregunta. ¿Qué le ha echado? Porque ahora sí que lo hemos visto.
Eso nunca duda. ¿Por qué lo hemos visto? Porque lo que le ha echado ha sido, escuchadme, ¿qué lleva cuando ponen una tónica? Gin tonic no hablamos, ¿eh? Cuando ponen una tónica, ¿qué lleva la tónica? ¿Qué le echan a la tónica? Limón. Y lo que lleva, lo que le ha echado es agua con limón, como si fuera imitando la tónica. ¿Y qué pasa? Que la fluorescencia os he dicho que depende de la rigidez, pero también depende del pH de la disolución. Y al echarle agua con limón, ha bajado tanto el pH que se ha producido una explosión de fluorescencia que sí que es capaz de verla el ojo humano. ¿Lo veis? Aquí yo tengo, ojo, agua con quinina, con limón y con el anillo. O sea, tengo la tónica para diabetes. Sale este experimento, lo estamos contando de todo aquí el truco. ¿Sale el experimento si yo esto lo hago con la tónica? Pensad, ¿sale el mismo experimento si lo hago con tónica? No. Que eso la gente, por eso la gente lo reproduce continuamente. Mi experimento nunca le sale. Que no olvida la ida, lo reproduce y no le sale. ¿Por qué ocurrió el tema? ¿Por qué no sale? Pensad. Porque si tú lo haces con una tónica, pensad, la tónica ya lleva el acidulante, ya lleva el pH bajo. Y entonces el incremento fuerte está al principio, tú no ves la subida. Por eso lo hago siempre el experimento lo hago con agua con tónica. Para al echarle el limón baje el pH. En una tónica tú ya lo tienes bajo. ¿Lo veis o no? Y ahora vamos a hacer una cosa que ya es lo último. El último experimento, que es que nos han traído hoy del departamento, ahora veremos cómo lo sacamos, del departamento de Química Orgánica, del departamento de Química Orgánica de la Universidad de Florida. ¿Hacemos el experimento de hielo seco o no? Sí. Pues calla. Mirad, a ver si lo logramos hacer. Mirad lo que va a pasar aquí. Vamos a ver. Mirad. Esto es otra vez el agua con quinina. El agua con quinina, ¿vale? Eso es agua, pensad, no lleva el limón. Agua con quinina. A ver, ¿de qué forma podemos sacar aquí? Llevamos la esa. ¿Y el hielo seco qué es? Dejadme hablarlo, si no, nos tenemos que ir. El hielo seco realmente estamos hablando de CO2. En estado sólido, ¿sí o no? El CO2 en estado sólido no es el hielo normal, ¿vale? Apaga la luz, sí, esperad un momento. Apaga. ¿Veis esto? El agua con quinina, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquí podemos salir volando. No pasa. Con menos. Mirad las dos cosas que están pasando. ¿Veis salir el humo? Sí. ¿Y qué está pasando abajo? Se está volviendo azul. Que se está volviendo otra vez azul. ¿Hemos hecho el limón? No. No. ¿Lo veis? ¿Lo veis salir el humo? Sí. ¿Quema? No quema, pero no... ¿Y lo veis abajo? Que se ha puesto mucho más fluorescente. Sí. Vamos a ver, ¿esto por qué ocurre? Aquí están ocurriendo dos fenómenos químico-físicos. Este nunca lo había hecho así. Mirad, sigue saliendo el humo y se ha puesto fluorescente. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede decir? Uno. ¿Por qué sale el humo? Porque yo Se produce lo que se conoce como sublimación. La sublimación es para lo que se utiliza el hielo seco. Lo que está pasando realmente es paso. Ojo, el CO2 en estado sólido. Vosotros sabéis que un cubito no pasa de estado sólido. Cuando calientas, ¿qué ocurre? Pasa a agua. Y cuando sigues calentando no pasa a gas. En la sublimación lo que ocurre es que pasa de estado sólido a gas. Sin pasar por el estado líquido, porque no es un cubito de agua, es un cubito de CO2. ¿Vale? Ese es el gas producto de la sublimación. Pero ahora, ¿por qué se ha puesto fluorescente abajo? ¿Por qué se ha puesto fluorescente en el mismo proceso? ¿Por qué se ha puesto fluorescente? Porque el gas ese que se produce, ¿qué es? Aire. Aire. ¿Qué se produce? ¿El gas qué es? Dióxido de carbono.
Lo que el CO2 que se está evaporando, realmente lo que está produciendo es bajada de pH. Y el CO2 produce exactamente el mismo efecto que se produce al echarle la rodaja de limón o el chorro de limón. Baja el pH. Con una tónica no lo ves. ¿Con una tónica qué veríais? Con una tónica veríais la nieve, el fenómeno de sublimación, pero no ven la luz estallada porque el pH ya es bajo. En el mismo proceso tenemos dos fenómenos: sublimación, bajada de pH, y explota la fluorescencia de la química. Señores, lo último ya para acabar. Si os dais cuenta, todo lo que hemos hecho aquí, Que yo soy la mala, ¿eh? Marga, todo lo que hemos hecho aquí, las enfermedades, las reacciones químicas, las reacciones físicas, los fármacos, todo procede de una cosa: de que el ojo humano se ha parado un momento a pensar, a ver lo que ocurre en la naturaleza. Si no entendiéramos la lucha de los bichos, no hubiéramos podido ni atacar el Niemann Pick, ni atacar el ébola, ni atacar el... Muchísimas gracias a todos.